Mire, señora consejera, la verdad es que no estamos nada de acuerdo con usted. Nosotros le preguntábamos cómo valora el impacto. Usted me está remitiendo al informe AROPE. A nosotros pues, nos da igual en ese 25,3% de asturianos en riesgo de pobreza y exclusión social que se haya registrado una ligera mejoría, porque la cifra sigue siendo escandalosa, señora consejera. Mire, nos encontramos ante un problema que de mantenerse en sus políticas es de muy difícil solución. Puede ser, y pueden estar ustedes teorizando, puede decirnos lo que nos acaba de decir, puede remitirnos usted al informe AROPE, pero no nos deja más remedio que volver a interpelarles sobre la pobreza, porque lejos de resolverla se ha convertido aquí en Asturias en un problema estructural. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues mire, se lo tienen que preguntar, pero se lo decimos. Son décadas repitiendo acciones que les funcionan de cara a la galería, seguro, pero que carecen de sentido práctico y no aportan soluciones. Y ahí a la vista está, a la decadencia que está llevando a Asturias a un camino sin salida, señora consejera. Fíjese, como ya le hemos dicho en otra ocasión, su consejería es la que hace de coche escoba. Y fíjese por qué se lo digo. A usted y a su equipo le toca ser el último salvavidas para los más de 250.000 asturianos a los que sus políticas han ido apartando. Fíjese, unos de ellos como resultado de esa acción repetitiva que antes le había comentado de destrucción de empleo, es decir, parado en todas las categorías posibles, y otros como víctimas del empleo de pésima calidad, que eso es fundamental, que están dejando como regalo envenenado a Asturias. En resumen, señora consejera, fíjese, ustedes, los defensores, los garantes de los derechos sociales, del estado de bienestar, de los más desfavorecidos, los que se han autoproclamado, ustedes paladinos de la integración, resulta que son los promotores de unos índices de pobreza hasta ahora desconocidos, porque son unas cifras escandalosas. ¿Cómo puede explicarnos que el grado de privación material y social de miles de asturianos haga que en pleno siglo XXI no puedan mantener, por ejemplo, una temperatura adecuada en los meses de invierno, que no sean capaces, por ejemplo, de comer tan simple carne, pollo o pescado 3 veces a la semana, o que carezcan de capacidad económica para afrontar esos gastos imprevistos? Esto que le acabamos de citar de modo muy ligero es la realidad. Si nos vamos a los extremos, nos resulta muy llamativo que de esas 14.724 nóminas que ustedes pagaron a los beneficiarios del ingreso mínimo vital en el mes de marzo, se beneficiaron casi, fíjese, 35.000 asturianos, de esos 14.000, 35.000, que perciben los 607 euros. Claro, con semejantes cifras no es de extrañar, señora consejera, que el Banco de Alimentos se encuentre absolutamente superado, que todas estas prestaciones les dan para cubrir lo que ustedes no proporcionan a los miles y miles de asturianos que viven al límite de la subsistencia cada mes. No sé ustedes, pero si nosotros estuviésemos en su lugar estaríamos muy avergonzados. Su Gobierno dispone, y esto hay que aclararlo, disponen de presupuestos millonarios con los que atender necesidades vitales. Y es más, aparte de eso, también disponen de los medios para realizar esa planificación necesaria, muy necesaria, que permita ofrecer empleos y empleos de calidad. Y lo que es ya importante y mejor, han dispuesto ustedes de tiempo, muchas legislaturas, para revertir lo que se ha convertido en un caudal creciente de pobreza en Asturias. Ya para finalizar, ¿qué le vamos a decir? Que como resultado de sus políticas corren muy malos tiempos para millares de asturianos, aunque sea esa leve mejoría, escandalosos. De ahí que nos preguntemos qué argumentos convincentes, que no nos dijo nada hasta ahora, va a ofrecernos en su valoración para justificar este desastre que se extiende cada vez más en nuestra región. Muchas gracias.